Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hacer un video especial sobre un asunto que está impactando al mundo entero y me lo pidieron muchísimo a través de las redes sociales. Es sobre el fallecimiento de 23 ancianos tras la aplicación de la vacuna Pfizer en Noruega. Como ustedes saben, mi trabajo como médico no es solamente asistencial en el hospital, en la terapia intensiva, y tampoco es solamente la enseñanza de fisiopatología o temas complejos en medicina. Mi posición en las redes sociales me obliga a que yo intente frenar las falsas noticias y aclarar algunos conceptos, sobre todo en estas épocas de pandemia. Y les pido por favor que me ayuden a diseminar este tipo de información, porque nosotros como médicos sentimos muchísima impotencia cuando vemos las falsas noticias y la gente que aún no quiere usar máscara ni quiere distanciarse y que lucha contra las vacunas, que dicen que la vacuna no sirve, no va a servir, por informarse en grupos de Facebook, de WhatsApp, con información falsa. Ustedes no saben lo que es, por ejemplo, tener que informar a un hijo, a un hermano o a la familia de un paciente quizás joven, 35, 40 años, sin enfermedades previas, que la semana pasada estaba trabajando normalmente y hoy está luchando por su vida en un ventilador mecánico. Cuando nosotros nos vacunamos, no es para cuidarnos a nosotros, es para cuidar al prójimo, es para cuidarnos a quien está alrededor nuestro. Tenemos que dejar de ser egoístas, por favor. Sobre todo dejar de diseminar noticias falsas. Ustedes no saben lo que es, por ejemplo, tener que llegar a un turno, a una guardia, y ver salir a tu colega llorando de la impotencia porque no pudo comunicar al familiar y que te pida a vos para que vos lo hagas. Nosotros nos ayudamos así entre nosotros los colegas. Nosotros también somos seres humanos. Bien, discúlpeme, y habiendo dicho eso, vamos a comenzar aquí. La COVID-19 ya afectó a más de 93.311.000 personas alrededor de todo el mundo, causando más de 2.060.000 muertes hasta el día de hoy de publicación de este video. En Noruega, que es un país con una calidad de vida envidiable, ¿sí?, donde la esperanza de vida va más allá de los 80 años, ya ocurrieron más de 59.000 casos de COVID-19, con 525 muertes relatadas. Noruega también, al igual que muchos otros países, inició su campaña de vacunación y hasta la fecha de hoy ya ocurrieron más de 40.000 dosis de la vacuna. La vacuna que están utilizando en Noruega es la vacuna de Pfizer BioNTech, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en los últimos días? Se han reportado la muerte de 23 ancianos. La NOMA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de Noruega, todavía está estudiando para ver si existe una relación de causa-efecto entre la aplicación de la vacuna y la muerte de estos ancianos. Y yo se los voy a explicar por qué, ¿sí? En una pandemia y tras campaña de vacunación masiva, como quizás nunca se ha visto, es obvio que se van a reportar un montón de, digamos, de patologías o de muertes, pero esto no siempre está asociado con la vacunación, puede ser una coincidencia. Por ejemplo, yo hoy me vacuno, salgo de este cuarto aquí y me tropiezo. No quiere decir que eso fue causado por la vacuna, ¿se entiende? Es eso lo que la NOMA está tratando de investigar, si hay o no una relación de causa-efecto. Es muy importante que se sepa que estos ancianos que fallecieron eran personas que ya tenían edad muy avanzada, más de 75 años, la mayoría tenía más de 80, algunos tenían incluso más de 90 años, y ellos tenían enfermedades crónicas muy debilitantes, ya eran pacientes en estado terminal o casi terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que se esperaba que estos pacientes fallezcan quizás en las próximas semanas, próximos días, próximos meses. No está relatado la totalidad de los datos por cuestiones de privacidad, ¿sí? Lo que se sabe es que eran pacientes terminales, muy debilitados, frágiles. Según la NOMA, ocurren por semana, ¿sí?, es lo que se reporta normalmente en Noruega, por semana alrededor de 400 muertes de ancianos en los asilos. Esto es más o menos lo que se espera que ocurra. En el contexto de la vacunación pueden seguir ocurriendo estas muertes, obviamente, pero no quiere decir que es por la vacuna. Si nosotros recordamos, la vacuna de Pfizer es una vacuna de tipo ARN mensajero.
estas, entre comillas, tecnologías nuevas, que no son tan nuevas en realidad, ya vienen siendo estudiadas hace más de una década, ¿sí? Esta vacuna, recuerden que es una partícula de ARN mensajero rodeada por una gota de aceite, una nanopartícula lipídica. Se la aplica en 2 dosis. La primera dosis en el día 0 y la segunda dosis se la aplica al día 21, o sea, después de a la tercera semana. Se la aplica por vía intramuscular. Cuando nosotros aplicamos la vacuna, esto va a generar una respuesta inmunológica. Una respuesta inmune. Nuestro organismo se va a inflamar. Y esa inflamación o respuesta inmune, cuando ocurre, es porque la vacuna está funcionando. Este ARN mensajero tiene las instrucciones para fabricar la proteína Spike, como nosotros sabemos. Entonces nosotros ya vamos a tener anticuerpos preformados y también células de memoria para que después, cuando ocurra una infección o cuando el virus trate de infectarnos, nosotros destruyamos al virus muy rápidamente antes de que nos genere enfermedad o de que incluso nos infecte. La eficacia de la vacuna Pfizer es de 95%. Esto es muy importante. Ahora, como les dije, esta respuesta inmune o esta inflamación puede generar efectos adversos. Esos efectos adversos reportados en la fase 1 y 2 son relativamente comunes y la mayoría de ellos son de tipo leve a moderado. ¿Y cuáles eran esos efectos adversos? Y se lo detallo mejor en el video anterior, búsquenlo en el canal, ¿sí? Principalmente fatiga, dolor en el sitio de aplicación, va a hacer que no podamos quizás levantar mucho el hombro en los primeros días, fiebre, dolor de cabeza, lo que nosotros llamamos de cefalea, también puede haber dolor articular, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber otros síntomas gastrointestinales también, también puede haber escalofríos, etc. Esos son la mayoría de los efectos adversos relatados. También reacciones alérgicas leves fueron relatadas en la fase 1 y 2. Y estos efectos adversos pueden ocurrir en realidad con cualquier vacuna, no necesariamente con las vacunas de ARNM. Cada vez que nosotros vamos a vacunar a un individuo, por ejemplo, le voy a vacunar a mi abuela, ¿sí? Nosotros vamos o yo mejor dicho, voy a evaluar, que soy su médico, voy a evaluar los riesgos y beneficios. Cuando los beneficios pesan más, ¿sí? Pesan más que los riesgos, yo voy a vacunar. ¿Y qué es lo que los médicos pensamos antes de vacunar? ¿Cuál es el riesgo de que esa persona que se va a vacunar se infecte por SARS-CoV-2? Y otra cosa, ¿cuál es el riesgo de que si se infecta va a tener una enfermedad grave? Entonces es por eso que las campañas de vacunación están comenzando a vacunar principalmente a los profesionales de la salud, ¿sí? A los trabajadores sociales y a los ancianos, principalmente a los que tienen enfermedades crónicas preexistentes. Ahora, también debemos pensar, y es lo que las agencias reguladoras están recomendando, ¿sí? Tenemos que pensar que en gran parte de los pacientes, sobre todo cuando tenemos una campaña masiva de vacunación, van a ocurrir estos efectos adversos que, como les dije, la mayoría de las veces son leves a moderados. Ahora, no es lo mismo en mí, por ejemplo, que soy joven, no tengo ninguna enfermedad preexistente, que por ejemplo me dé un poco de fatiga, fiebre, un poco de diarrea, dolor. Yo lo voy a tolerar muy bien en mi organismo, 2 a 3 días quizás, lo voy a manejar con paracetamol y después voy a volver a mis actividades normalmente. No es lo mismo que ocurra en mí esos efectos adversos a que ocurra en un paciente, por ejemplo, en un paciente anciano, debilitado, ya con una enfermedad terminal que quizás se espera que fallezca en los próximos días a semanas, ¿sí? Entonces esto debemos evaluar de manera muy cautelosa y es eso lo que están recomendando todas las agencias a nivel mundial. Entonces siempre evaluar riesgos y beneficios. La vacunación a nivel historia de la medicina a nivel mundial es la mejor manera de prevenir las enfermedades. Entonces, resumiendo, el fallecimiento de estos ancianos
Todavía no se puede establecer que fue por la vacunación. Todavía la NOMA está estudiando. Estamos esperando los informes oficiales y definitivos. Cuando las noticias y los informes oficiales se publiquen, vamos a actualizar esta información. Todo esto que les dije es en base al conocimiento disponible hasta el momento. En Dr. Vélez estamos trabajando arduamente todos los días para intentar luchar contra la pandemia, también desde las redes sociales. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.